Descubrí quién era la amante de mi marido y me aseguré de presentársela a su propio esposo. ¿Saben ese momento en el que te das cuenta de que el trabajo hasta tarde de tu marido no consistía en cerrar tratos, sino en abrir la puerta del dormitorio de otra persona? Sí, pues, al parecer, yo era la única no invitada a esa particular visita inmobiliaria. Hola, soy Elena Cervantes. ¿Y si creen que encontrar a la amante de su marido en la red profesional LinkedIn fue incómodo? Esperen a oír sobre la cena que organicé para presentársela a su propio esposo. Les adelantó algo, no fue una cena en la que cada uno traía algo. Todo comenzó un martes de marzo porque, por supuesto, los desastres que cambian la vida siempre ocurren en los días más mundanos. Tengo 38 años, llevo 12 casada con Daniel, y hasta hace 3 semanas pensaba que nuestro mayor problema era que él dejaba sus calcetines sucios al lado del cesto de la ropa en lugar de dentro. Resulta que la ropa sucia era solo la punta del iceberg. Debería haber sabido que algo iba mal cuando Daniel empezó a vestirse como si estuviera en una audición para un anuncio de colonia. Este es un hombre que durante 12 años consideró los pantalones kakis como pantalones de vestir. Y de repente lleva camisas de diseñador que cuestan más que nuestro presupuesto mensual de supermercado. Cuando le pregunté al respecto, dijo que quería elevar su imagen profesional. Imagen profesional. Ni hablar. Lo único que estaba elevando era el ritmo cardíaco de otra persona. Las señales de alarma comenzaron a acumularse más rápido que los paquetes de Amazon durante las fiestas. Reuniones con clientes hasta tarde en restaurantes de los que nunca había oído hablar. Visitas a propiedades los fines de semana que, de alguna manera, nunca resultaban en ventas. Y mi favorita, el repentino interés en programas de desarrollo personal sobre ser tuyo auténtico. Nada grita más crisis de la mediana edad que un agente inmobiliario de 41 años descubriendo la autenticidad a través del adulterio. Pero aquí es donde se pone interesante. No soy una esposa cualquiera. Soy directora de mercadotecnia en una de las principales firmas de la Ciudad de México, lo que significa que tengo acceso a herramientas que pondrían celosa a la EFI y una mente suspicaz entrenada profesionalmente para detectar inconsistencias. Cuando Daniel empezó a actuar de forma sospechosa, no lloré sobre mi copa de vino. Abrí mi portátil y me puse a trabajar. Primera parada, su factura de teléfono. Ahora, antes de que me juzguen, yo pago las facturas en nuestra casa. No es espiar cuando es, literalmente, tu cuenta. Y, santo cielo, ¿qué mina de oro fue aquello? Cientos de mensajes a un número que no reconocía. Siempre durante el horario laboral. Llamadas que duraban de 45 minutos a 1 hora, justo en el momento en que se suponía que estaba mostrando propiedades. El trabajo de detective fue casi demasiado fácil. Una búsqueda inversa de teléfono me dio un nombre, Mónica Figueroa, porque, por supuesto, su nombre es Mónica. Suena como el nombre que le pondrías a un personaje de una novela romántica donde la heroína tiene un cabello antinaturalmente perfecto y una inexplicable habilidad para renovar casas victorianas. Una búsqueda en LinkedIn reveló que Mónica Figueroa, de 34 años, es una diseñadora de interiores con su propia firma de diseño. Su foto de perfil gritaba, bebo batidos verdes y hago yoga al amanecer con un cabello rubio perfectamente peinado y tenía ese tipo de sonrisa que dice, definitivamente, robo los maridos de otras personas como pasatiempo. Su biografía mencionaba su pasión por crear espacios hermosos para gente hermosa. Al parecer, la cama de mi marido contaba como un espacio hermoso. Pero esperen que se pone mejor, porque Mónica no es una simple rompehogares cualquiera. Está casada con Javier Figueroa, un diseñador gráfico que, según su Instagram, tiene el alma creativa de un artista y la desafortunada cara de alguien que definitivamente no vio venir esto. Las redes sociales del pobre Javier estaban llenas de fotos de su vida perfecta. Noches de cita, escapadas de fin de semana y publicaciones de aniversario que pondrían celosas a las tarjetas de felicitación. Ahora, aquí es donde la mayoría de las esposas confrontarían a sus maridos infieles con lágrimas, acusaciones y probablemente algunos objetos lanzados. Pero yo no soy como la mayoría de las esposas.
He pasado toda mi carrera creando campañas que captan la atención de la gente. Y, cariño, estaba a punto de lanzar la campaña de mercadotecnia de mi vida. El plan comenzó a formarse más rápido de lo que se tarda en decir rompehogares. Verán, Daniel y su pequeña decoradora de interiores tenían una rutina. Todos los jueves a las 12:30 se reunían en el Mirador Polanco. Lo sé porque los seguí 2 veces. No me juzguen. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Y mi matrimonio era básicamente el Titanic en ese punto. El Mirador Polanco. Porque nada dice estoy destruyendo mi matrimonio como unos filetes carísimos en un restaurante donde la cesta de pan cuesta más que el almuerzo de la mayoría de la gente. Tenían su pequeño reservado en la esquina, probablemente pensando que eran muy listos, muy discretos. Daniel llegaba primero, pedía un whisky solo como si fuera un caballero sofisticado en lugar de un padre de los suburbios que se emociona con los cortacéspedes de asiento. Luego, Mónica entraba contoneándose, vistiendo atuendos que costaban más que la cuota de mi coche, y se sentaban allí haciéndose piececitos bajo la mesa como adolescentes. Verlos juntos era como presenciar una producción de teatro de escena realmente mala. Daniel se esforzaba tanto por ser encantador, riéndose de todo lo que ella decía como si fuera Franco Escamilla en lugar de una mujer cuyo mayor logro en la vida era probablemente elegir cojines. Y Mónica, ella se lo tragaba todo como si fuera el último trozo de tarta de chocolate en una reunión de vigilantes del peso. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea más hermosa y diabólica. Si querían jugar a las casitas, yo les iba a dar la experiencia familiar completa. Pero primero, necesitaba conocer a la otra víctima de esta pequeña telenovela. Javier Figueroa trabajaba en una agencia creativa a unos 10 minutos de mi oficina. Su perfil de LinkedIn mostraba que se especializaba en identidad de marca y diseño digital. Básicamente, hacía logotipos para empresas que querían parecer más importantes de lo que realmente eran. Perfecto. Podía trabajar con eso. Pasé la siguiente semana elaborando el correo electrónico perfecto, profesional, intrigante y completamente inocente. Me presenté como una directora de mercadotecnia que buscaba un diseñador gráfico para una nueva campaña. Nada sospechoso en eso. Ocurre todos los días en el mundo de los negocios de la Ciudad de México. Sugerí que nos reuniéramos para almorzar y discutir el proyecto. ¿Y dónde sugerí que nos reuniéramos? Lo han adivinado, el Mirador Polanco un jueves a las 12:30. La belleza de este plan no era solo la confrontación. Era la completa y absoluta humillación pública que seguiría. Daniel se creía muy listo, muy cuidadoso. Mónica probablemente se sentía como si estuviera protagonizando su propia película romántica, pero estaban a punto de recibir una dosis de realidad que les haría desear no haberse conocido nunca. Porque esto es lo que pasa con las infidelidades, se construyen sobre secretos, mentiras y la emoción de salirse con la suya. Elimina el secretismo y de repente ya no es tan emocionante. Son solo 2 personas egoístas destruyendo 4 vidas por unos momentos de sentirse especiales. Tenía una semana para prepararme para la actuación de mi vida. Una semana para planear la presentación más épica en la historia del drama suburbano de la Ciudad de México. Y créanme, iba a hacer que valiera la pena. La semana previa a la operación, reunión familiar, sí, le puse nombre porque si vas a orquestar la destrucción de tu matrimonio, más vale que le des un título apropiado. Fue como prepararse para las Olimpiadas de la guerra pasivo-agresiva. Y déjenme decirles, iba a por el oro. Javier respondió a mi correo electrónico en 2 horas, lo que me dijo 2 cosas. 1. Estaba ansioso por nuevos negocios. Y 2. No tenía ni la más remota idea de que su esposa estaba jugando a la decoradora de interiores con los sentimientos de mi marido. Su respuesta fue profesional, entusiasta y desgarradoramente inocente. Me encantaría discutir su proyecto durante el almuerzo. El Mirador Polanco suena perfecto. He oído cosas excelentes sobre su ambiente para almuerzos de negocios. Ay, Javier. Dulce y ingenuo Javier. El ambiente para almuerzos de negocios estaba a punto de ponerse muy interesante. Mientras tanto, en casa, Daniel ofrecía una actuación digna de un Oscar como el esposo devoto.
Había comenzado con esta nueva costumbre de besarme en la frente antes de irse a trabajar, como si intentara absolverse de sus pecados a través de pequeños gestos de afecto falso. Que tengas un gran día, cariño, decía, probablemente pensando en la tarde aún mejor que iba a tener con la señorita Barbie del diseño de interiores. El hombre incluso me trajo flores. Flores. Después de 12 años de matrimonio, de repente descubre el romanticismo justo al mismo tiempo que descubre el adulterio. La ironía era tan densa que se podía cortar con los cuchillos de carne de su lugar de infidelidad favorito. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté cuando entró con un ramo de rosas que gritaba compra por culpabilidad. ¿Acaso un hombre no puede comprarle flores a su hermosa esposa solo porque sí?, respondió, mostrando esa sonrisa que solía hacer que mi corazón diera un vuelco, pero que ahora solo hacía que mi ojo temblara. Claro que sí, cariño. Son preciosas. Las puse en un jarrón, pensando en cómo disfrutaría viéndolo explicarle este repentino arranque de inspiración romántica a Mónica cuando ella inevitablemente le preguntara por qué parecía distraído durante sus pequeños almuerzos de amor. ¿La parte realmente retorcida? Una parte de mí estaba casi impresionada por su compromiso con la farsa. Daniel estaba poniendo más esfuerzo en ocultar su aventura de lo que había puesto en nuestra relación real en los últimos 2 años. Estaba planeando gestos románticos, prestando atención a los detalles y escuchando de verdad cuando yo hablaba, todas habilidades que, al parecer, solo surgieron cuando tenía algo que ocultar. Pero el universo tiene sentido del humor, porque justo el día antes de nuestra programada presentación familiar, Daniel llegó a casa con una historia que casi hizo que me atragantara con mi vino. Nunca adivinarás lo que pasó hoy, dijo, aflojándose la corbata como si acabara de sobrevivir a un día particularmente desafiante de traicionar sus votos matrimoniales. Estaba mostrando esa casa en Insurgentes y la diseñadora de interiores de la vendedora estaba allí haciendo la decoración. Resulta que sabe exactamente cómo hacer que un espacio se sienta más íntimo. Casi escupo mi Chardonnay. La audacia de este hombre de llegar a casa y esencialmente contarme sobre su aventura disfrazándola de historia de trabajo era narcisismo de otro nivel. Pero le seguí el juego porque, si algo soy, es profesional. Ah, ¿sí? ¿Qué sugirió? Solo pequeños toques. Iluminación más suave, elementos más personales. Dijo que los toques adecuados pueden hacer que cualquier espacio se sienta como un hogar. Me miraba con una expresión soñadora, probablemente recordando los toques personales que Mónica le había estado dando. Suena a que realmente sabe lo que hace, respondí pensando en cómo estaba a punto de descubrir exactamente lo que yo sabía hacer. Quizás deberíamos contratarla para nuestra casa alguna vez. Daniel casi deja caer su bebida. Genio. No creo, quiero decir, probablemente sea muy cara y no lo necesitamos. Nuestra casa está bien como está. Claro, Daniel. Nuestra casa está bien, pero al parecer, las habilidades de diseño de interiores de Mónica eran exactamente lo que necesitabas para tu crisis de la mediana edad. La gimnasia mental que este hombre estaba haciendo podría calificarlo para el Cirque du Soleil. Esa noche, mientras Daniel dormía plácidamente a mi lado, probablemente soñando con molduras de techo y relaciones laborales inapropiadas, finalicé mis preparativos. Había investigado todo lo que Internet ofrecía sobre Javier Figueroa, el portafolio de su empresa, su estética de diseño, incluso sus fotos de la fraternidad universitaria que alguien definitivamente debería haber desetiquetado ya. El hombre era realmente talentoso. Su trabajo de diseño era limpio, sofisticado y mostraba una creatividad real. Había trabajado con algunos clientes impresionantes y había ganado un par de premios locals. En otras palabras, era exactamente el tipo de persona que merecía algo mejor que una esposa que programaba la destrucción de su matrimonio en torno a los especiales de almuerzo. También pasé un tiempo estudiando las redes sociales de Mónica porque, ya saben, conoce a tu enemigo. Su Instagram era un santuario cuidadosamente curado de su vida perfecta. Sesiones de yoga matutinas, boles de açaí que costaban más que el desayuno completo de la mayoría de la gente, y aproximadamente 47 ángulos diferentes de la renovación de la cocina de ella y Javier.
Cada publicación tenía estas leyendas increíblemente vacías sobre vivir tu mejor vida y elegir la alegría, lo que aparentemente era un código para elegir los maridos de otras personas. Mi favorita era una publicación de hacía 2 semanas, justo cuando su pequeña aventura se estaba caldeando, donde había escrito una larga leyenda sobre la importancia de las conexiones auténticas y ser fiel a uno mismo. Los comentarios estaban llenos de sus amigas elogiando su sabiduría y autenticidad. Si supieran que su idea de autenticidad era autentificar sus votos matrimoniales con el marido de otra. Pero esto es lo que realmente me afectó. Los comentarios de Javier en sus publicaciones eran genuinamente dulces. Emojis de corazón, bromas internas, pequeñas referencias a recuerdos compartidos. Este hombre estaba claramente perdidamente enamorado de su esposa, completamente ajeno al hecho de que ella estaba usando su matrimonio como coartada para sus actividades extracurriculares. La noche antes del gran día, no pude dormir. No porque estuviera nerviosa. De hecho, lo esperaba con ansias como un niño antes de Navidad. No podía dormir porque no paraba de imaginar las diferentes formas en que la escena podría desarrollarse. ¿Intentaría Daniel negarlo todo? ¿Fingiría Mónica no saber quién era yo? ¿Ataría Javier cabos inmediatamente? ¿O tendría que explicárselo con pelos y señales? Me había preparado para todos los escenarios posibles, excepto para aquel en el que todos decidieran pedir postre y hablar de sus sentimientos como adultos porque, seamos sinceros, eso no iba a pasar. A las 6 de la mañana sonó la alarma de Daniel y él siguió su rutina matutina habitual con una energía que sugería que esperaba con ansia su día, específicamente las 12:30 de la tarde de su día. ¿Un gran día hoy?, pregunté inocentemente mientras se ajustaba la corbata, la cara que nunca antes había visto. Lo de siempre. Unas cuantas visitas, un par de reuniones con clientes. Ya sabes cómo es. Me besó en la frente de nuevo y me pregunté si practicaba estas mentiras en el espejo o si simplemente le salían de forma natural ahora. Bueno, que tengas un buen almuerzo, dije, poniendo el énfasis justo en la palabra almuerzo, para que se detuviera medio segundo. ¿Almuerzo? ¿No sueles almorzar sobre las 12:30? He notado que has estado comiendo fuera mucho últimamente. Su recuperación fue fluida, eso se lo concedo. Ah, cierto. Sí, probablemente solo un sándwich rápido entre citas. Nada especial. Nada especial. Estaba a punto de mostrarle exactamente lo especial que iba a ser su almuerzo. Después de que se fue, pasé una hora preparándome para lo que había empezado a considerar mi actuación de debut. Profesional pero accesible. Segura pero no amenazante. El tipo de atuendo que decía empresaria exitosa en lugar de esposa despechada planeando venganza. Elegí una chaqueta azul marino, una camisa blanca impecable y mis tacones de la suerte, los que usaba para las presentaciones en las que tenía que clavarlo sí o sí. A las 11:45 estaba en mi coche, conduciendo hacia el centro de la Ciudad de México y hacia el momento que o bien vindicaría 12 años de matrimonio o confirmaría que había malgastado la mayor parte de mis 30 en un hombre cuya idea de resolver problemas era añadir más problemas. De cualquier manera, el almuerzo iba a ser inolvidable. La situación del aparcamiento en el Mirador Polanco era, como de costumbre, una pesadilla diseñada para poner a prueba tu compromiso con la carne de res carísima. Pero lo había previsto porque, a diferencia de algunas personas, yo sí planifico con antelación y había reservado una plaza en el garaje de enfrente. Mientras caminaba hacia el restaurante, vi el BMW plateado de Daniel aparcado en lo que él probablemente pensaba que era un lugar discreto detrás de un camión de reparto. Aficionado. Llegué a las 12:15, exactamente 15 minutos antes de nuestra hora de reunión programada. Lo suficientemente temprano para observar, lo suficientemente tarde para hacer una entrada. La anfitriona, una joven perfectamente pulcra que probablemente practicaba su sonrisa en el espejo cada mañana, me saludó con el tipo de entusiasmo reservado para la gente que parecía poder permitirse el sobreprecio del vino. Mesa para una. En realidad, me encuentro con alguien. Javier Figueroa.
Tenemos una reserva para las 12:30. Consultó su pequeño libro como si estuviera guardando secretos de estado. Por supuesto. ¿Por aquí? Su invitado aún no ha llegado, pero la acomodaremos. Me llevó a una mesa con una línea de visión perfecta hacia el reservado de la esquina, donde Daniel y Mónica realizaban sus pequeñas funciones de matiné de los jueves. El reservado estaba vacío, pero sabía que no sería por mucho tiempo. Eran criaturas de costumbres estos dos, predecibles como la repetición de una comedia de situación. Pedí un agua con gas y lima, necesitaba mantener mi ingenio agudo y observé casualmente el restaurante. La clientela del almuerzo era la mezcla habitual de empresarios discutiendo tratos sobre ensaladas que luego publicarían en Instagram y amas de casa ricas que trataban el almuerzo como un deporte de competición. En 15 minutos, este lugar iba a presenciar un espectáculo que ninguno de ellos olvidaría. Exactamente a las 12:25, Daniel entró, puntual como un reloj, llevando esa chaqueta azul marino que había elogiado el mes pasado y la colonia que había aparecido misteriosamente en nuestro baño casi al mismo tiempo que sus reuniones con clientes comenzaron a multiplicarse. Miró a su alrededor con nerviosismo, lo cual era nuevo. Normalmente, se pavoneaba en los restaurantes como si fueran suyos, pero hoy parecía casi culpable. Interesante. Se sentó en su reservado habitual, revisando su teléfono con la intensidad concentrada de un hombre que espera una comunicación muy importante de su consultora de diseño de interiores. No se me escapó la ironía de que yo estaba sentada a 6 metros de mi marido, esperando que otro hombre se uniera a mí para almorzar, y Daniel no tenía ni la más remota idea. A las 12:28, Javier Figueroa cruzó la puerta, y tengo que admitir que las fotos no le hacían justicia. Era alto, quizás 1,88 metros, con el tipo de sonrisa genuina que sugería que todavía creía que el mundo era fundamentalmente bueno. Su apretón de manos fue firme, su contacto visual directo y su gracias por reunirte conmigo fue tan sincero que casi me hizo sentir culpable por lo que estaba a punto de hacerle pasar. Casi. Señora Cervantes, soy Javier. Muchas gracias por pensar en mí para este proyecto. Por favor, llámame Elena. Y gracias a ti por ser tan flexible con el lugar de la reunión. Espero que este sitio te parezca bien. ¿Bromeas? Llevo tiempo queriendo probar este lugar. Mi esposa siempre dice que tienen el mejor ambiente para almuerzos de negocios de la ciudad. Ay, Javier, tu esposa habla de este lugar porque ha estado aquí todos los jueves durante el último mes, solo que no por negocios. Bueno, no el tipo de negocios en el que estás pensando. Tu esposa tiene buen gusto, dije, mirando hacia el reservado de Daniel justo cuando Mónica hacía su gran entrada. Y vaya entrada. Mónica Figueroa irrumpió en el mirador Polanco como si estuviera caminando por una alfombra roja. Todo cabello suelto y una elegancia casual cuidadosamente calculada. Llevaba un vestido de color crema que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, combinado con joyas que captaban la luz a la perfección. Todo en ella gritaba, merezco que se destruya un matrimonio por mí. Lo cual, para ser justos, era probablemente el aspecto que buscaba. La cara de Daniel se iluminó como un árbol de Navidad cuando la vio. El hombre prácticamente resplandecía de anticipación, levantándose para saludarla con un abrazo que duró unos segundos de más para ser socios de negocios. Se acomodaron en su reservado y observé cómo caían en su rutina practicada de fingir mirar los menús mientras en realidad se hacían ojitos. Disculpa, dijo Javier, interrumpiendo mi vigilancia. Pero esa no es mi esposa. Mi ritmo cardíaco se disparó, pero mantuve mi voz casual. ¿Tu esposa? La mujer rubia que acaba de sentarse. Sí, esa es Mónica. ¡Qué coincidencia! Debe de estar aquí con un cliente. Ya estaba empezando a saludarla con la mano, y me di cuenta de que tenía unos 30 segundos antes de que todo esto se saliera de mi control. Javier, espera. Puse mi mano suavemente sobre su brazo. Antes de que vayas allí, ¿puedo preguntarte algo? Claro, por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevan casados tú y Mónica? 5 años en junio. ¿Por qué lo? Se detuvo, su expresión cambiando de la confusión a algo que se parecía sospechosamente al principio de la comprensión. Está todo bien. Era el momento de la verdad.
Podía acobardarme y fingir que todo esto era una terrible coincidencia, o podía seguir adelante con el plan que me había mantenido despierta durante una semana. Miré la cara confiada de Javier, luego a mi marido y su amante, riéndose tontamente en su cita de almuerzo ilegal, y tomé mi decisión. Javier, necesito decirte algo, y necesito que mantengas la calma cuando lo haga. Todo su cuerpo se tensó. ¿Qué está pasando? El hombre con el que tu esposa está almorzando, ese es mi marido, Daniel Cervantes. Y esto no es una reunión de negocios. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Javier mientras las piezas se encajaban. Sus ojos iban y venían entre mí y el reservado donde su esposa estaba tocando la mano de mi marido sobre la mesa. ¿Yo qué? Estás diciendo que están teniendo una aventura. Desde hace al menos un mes, probablemente más. Todos los jueves, a las 12:30, en esta misma mesa. Javier miró fijamente el reservado como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas cuyas piezas no dejaban de cambiar. Pero ella dijo que se reunía con un cliente. Ha estado tan ocupada con nuevos proyectos últimamente, trabajando hasta tarde, consultas los fines de semana. Las consultas de fin de semana con hombres casados tienden a llevar mucho tiempo. Me miró con una expresión que reconocí, la misma que yo había tenido hacía 3 semanas cuando vi por primera vez la factura de teléfono de Daniel. Era la mirada de alguien que ve cómo toda su realidad se desmorona en tiempo real. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó en voz baja. 3 semanas. Llevo planeando esta conversación 7 días. Planeando esta conversación. Respiré hondo. Javier, en realidad no te contacté por un proyecto de mercadotecnia. Quiero decir, soy directora de mercadotecnia, y te contrataría sin dudarlo porque tu trabajo es impresionante, pero no es por eso que estamos aquí. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Señalé hacia el reservado, donde Daniel y Mónica ahora compartían lo que parecía ser una conversación muy íntima sobre colines de pan. Porque pensé que merecías saber lo que hace tu esposa durante sus pausas para el almuerzo. Y porque quería darles a ambos un asiento en primera fila para el momento en que su pequeño secreto dejara de ser secreto. Javier se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información con el tipo de pensamiento metódico que probablemente lo hacía bueno en su trabajo. Finalmente, me miró con algo que podría haber sido admiración. Orquestaste toda esta reunión solo para exponerlos. Orquestar suena más dramático de lo que fue. Simplemente dispuse que las personas adecuadas estuvieran en el lugar adecuado, en el momento adecuado. La verdad iba a salir a la luz eventualmente. Solo le di una pequeña ayuda con la programación. ¿Y ahora qué? Ahora, Javier, vamos a caminar hasta ese reservado. Y voy a presentarte al compañero de almuerzo de tu esposa. A menos que prefieras fingir que esto nunca sucedió y volver a casa a preguntarte por qué Mónica siempre huele a la colonia de otro hombre los jueves por la tarde. Se quedó en silencio otro momento, luego enderezó los hombros de una manera que me recordó por qué me había gustado en su foto de LinkedIn. Vamos a conocer al nuevo amigo de mi esposa. Al levantarnos, vi nuestro reflejo en el espejo del restaurante, 2 personas que habían sido traicionadas por las personas en las que más confiaban, a punto de confrontar a los arquitectos de su desamor de la manera más pública posible. Debería haber sido aterrador. En cambio, se sintió como lo más honesto que había sucedido en meses. Una cosa más, Javier, dije mientras caminábamos hacia el reservado. Intenta disfrutar esto. Probablemente será el almuerzo más satisfactorio de tu vida. Cruzar ese restaurante se sintió como los 6 metros más largos de mi vida y a la vez los más cortos. Cada paso nos acercaba al momento que destrozaría 4 vidas y las remodelaría de maneras que ninguno de nosotros podía predecir. Pero a medida que nos acercábamos a ese reservado de la esquina, donde mi marido y su amante diseñadora de interiores se hacían piececitos sobre filetes de 800 pesos, sentí algo que no había experimentado en meses, pura y absoluta satisfacción. Daniel me vio primero. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Fue como ver a alguien darse cuenta de que ha estado caminando todo el día con los pantalones bajados. Sus ojos se abrieron de par en par,
Su boca se quedó abierta y su cara se puso de un tono de rojo que combinaba perfectamente con el vino que había pedido para impresionar a su compañera de almuerzo. Mónica estaba a mitad de una frase, probablemente diciendo algo devastadoramente ingenioso sobre cojines o la importancia de una buena iluminación. Cuando notó la repentina parálisis de Daniel, se giró para ver que había capturado su atención de forma tan completa. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, juro que la temperatura en el restaurante bajó 10 grados. Pero la verdadera magia ocurrió cuando vio a Javier de pie a mi lado. Si Daniel parecía alguien a quien hubieran pillado con los pantalones bajados, Mónica parecía alguien a quien hubieran pillado incendiando la casa y todavía sosteniendo las cerillas. Vaya, 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 dije, deslizándome en su reservado sin ser invitada, obligándolos a hacerse a un lado como niños regañados. Qué deliciosa coincidencia encontrarlos a ustedes dos aquí. Javier permaneció de pie, lo que le dio una ventaja psicológica que no había previsto, pero que me encantó. Se alzaba sobre la mesa como una nube de tormenta particularmente atractiva. Su expresión era ilegible, pero definitivamente no feliz. Daniel, continué, mi voz goteando con el tipo de dulzura falsa que usas cuando estás a punto de dar una noticia devastadora. Me gustaría presentarte a Javier Figueroa. Javier, este es mi marido, Daniel. Daniel logró un débil apretón de manos, probablemente esperando que esto fuera algún tipo de terrible malentendido que se resolvería si simplemente seguía el juego. Encantado de conocerte. Mónica, me volví hacia la mujer que había estado redecorando mi matrimonio sin permiso. Creo que ya conoces a Javier. Ya sabes, tu marido. El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber oído caer una miga de pan. Todo el restaurante pareció contener la respiración, sintiendo que algo dramático se estaba desarrollando, pero sin saber muy bien qué. Incluso los ejecutivos en la mesa de al lado dejaron de discutir sus proyecciones trimestrales para escuchar a escondidas. Mónica finalmente encontró su voz, aunque salió unas 3 octavas más alta de lo normal. Javier, ¿qué haces aquí? Almorzando, respondió él con calma. Con Elena. Estábamos discutiendo un proyecto de negocios. La ironía era hermosa. La mujer que había estado usando reuniones de negocios como código para el adulterio, ahora veía a su propio marido usar la misma excusa para algo completamente inocente. Proyecto de negocios. Mónica nos miró a ambos como si estuviera tratando de resolver un problema de cálculo avanzado en su cabeza. Una campaña de mercadotecnia, expliqué servicialmente. Necesito un diseñador gráfico, y Javier viene muy recomendado. Aunque, ahora que lo pienso, probablemente debería pedirle referencias a ambos. Digo, parece que se conocen muy bien. Daniel finalmente encontró su voz, aunque la usó para decir posiblemente la cosa más estúpida en la historia de las cosas estúpidas. Elena, ¿qué haces aquí? Almorzando con Javier. ¿Qué haces tú aquí, Daniel? Pensaba que tenías visitas a propiedades esta tarde. Esto es una reunión con un cliente. ¿Una reunión con un cliente? Repetí lentamente, como si estuviera probando el sabor de las palabras. ¡Qué interesante! Mónica, ¿así es como describes esto también? Una reunión con un cliente. Mónica era claramente la más inteligente de los dos infieles porque se dio cuenta de que la negación no iba a funcionar cuando las 4 partes estaban sentadas en la misma mesa. Elena, ¿puedo explicarlo? Oh, por favor, hazlo. Estoy fascinada por escuchar cómo explicas por qué tú y mi marido han estado teniendo reuniones con clientes todos los jueves durante el último mes. Y Javier, estoy segura de que estás igualmente interesado en aprender sobre los nuevos proyectos de diseño de interiores de Mónica. Javier, que había estado notablemente callado durante todo este intercambio, finalmente habló. En realidad, Mónica, sí que tengo curiosidad por estos proyectos de los jueves. Especialmente porque me dijiste que estabas trabajando con una nueva clienta que necesitaba ayuda con su dormitorio principal. El comentario del dormitorio principal impactó como una bomba nuclear. Daniel se atragantó con su agua y Mónica parecía querer meterse debajo de la mesa y desaparecer para siempre. Ya veo por qué te especializas en dormitorios principales, le dije a Mónica, mi voz volviéndose más afilada con cada palabra.
aunque, debo decir, tu ética profesional deja mucho que desear. La mayoría de los diseñadores de interiores no se acuestan con los maridos de sus clientes. Eso fue todo. La presa se rompió y la verdad salió a borbotones en toda su fea gloria. No es lo que piensas, dijo Mónica desesperadamente, que es lo que todo el mundo dice cuando es exactamente lo que piensas. ¿En serio? Porque lo que yo pienso es que has estado teniendo una aventura con mi marido mientras fingías amar al tuyo. Lo que pienso es que has estado mintiendo a todo el mundo en tu vida para poder sentirte especial durante unas horas cada semana. Lo que pienso es que eres el tipo de persona que destruye familias por diversión. Javier se sentó pesadamente, como si el peso de la revelación finalmente lo hubiera golpeado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Daniel y Mónica se miraron, probablemente tratando de decidir quién debería confesar primero. Ninguno de los dos se ofreció. 6 semanas, dije, ya que parecían haber olvidado cómo hablar. Comenzó con una consulta de negocios legítima sobre la decoración de una propiedad y evolucionó a lo que sea que se supone que es este patético espectáculo. 6 semanas, repitió Javier, y pude verlo repasando mentalmente el último mes y medio, probablemente recordando todas las veces que Mónica había estado trabajando hasta tarde o reuniéndose con clientes los fines de semana. El restaurante se había vuelto notablemente más silencioso a nuestro alrededor. Nuestro pequeño drama era aparentemente más entretenido que la conversación habitual de un almuerzo de negocios, y estábamos atrayendo la atención de mesas de todo el comedor. Quizás deberíamos llevar esto a un lugar más privado, sugirió Daniel, mostrando finalmente algo de conciencia de su humillación pública. Oh, no, dije firmemente. Creo que este es el lugar perfecto para esta conversación. Después de todo, aquí es donde ustedes dos decidieron llevar su relación. Parece apropiado que termine aquí también. ¿Termine? La voz de Mónica se quebró en la palabra. Bueno, seguramente no pensabas que esto podría continuar ahora que todo el mundo lo sabe. ¿O planeabas enviar invitaciones de calendario para tu aventura? Reunión semanal de adulterio. Se requiere confirmación. Javier se levantó bruscamente. Necesito un poco de aire, anunció, y se alejó de la mesa sin decir una palabra más. Lo vi irse, sintiendo una punzada de genuina simpatía. Pasara lo que pasara hoy, Javier era la víctima inocente en todo esto, y ver su mundo desmoronarse en tiempo real no fue tan satisfactorio como había esperado. Pero mi simpatía por Javier no se extendía a los dos infieles que todavía estaban sentados frente a mí, pareciendo niños a los que han pillado pintando en las paredes con rotuladores permanentes. «Felicidades», les dije. Han destruido oficialmente 2 matrimonios en el transcurso de un almuerzo. Eso podría ser una especie de récord. Daniel intentó una última jugada desesperada. «Elena, ¿podemos por favor discutir esto en casa? En privado». ¿En privado? ¿Cómo has estado destruyendo nuestro matrimonio en privado durante 6 semanas? No lo creo, Daniel. Creo que ya hemos pasado la etapa de las conversaciones privadas. Me levanté, alisándome la falda y recogiendo mi bolso con el tipo de dignidad que había estado practicando en mi cabeza durante días. Disfruten de su almuerzo, les dije. Espero que haya valido la pena. Y con eso, me alejé, dejando a mi marido infiel y a su amante para que se enfrentaran a los restos de sus decisiones, a las miradas de todo un restaurante y a una cuenta por 2 comidas que probablemente ya no podían ni saborear. Afuera, encontré a Javier apoyado contra el edificio con el aspecto de un hombre que acaba de ver cómo toda su vida se reorganiza sin su permiso. ¿Cómo lo llevas?, le pregunté. Me miró con algo que podría haber sido respeto. Planeaste todo esto, ¿verdad? No se trataba solo de exponerlos. Se trataba de asegurarte de que enfrentaran las consecuencias públicamente. Ellos tomaron sus decisiones públicamente cada jueves en ese restaurante, delante de todo el mundo. Yo solo me aseguré de que todo el mundo supiera lo que realmente estaban viendo.
¿Y ahora qué pasa? Miré de nuevo hacia el restaurante, donde Daniel y Mónica probablemente estaban teniendo la comida más incómoda de sus vidas. Ahora les toca a ellos averiguar si su gran historia de amor valió la pena perder todo lo demás. Resultó que no lo valió. 8 meses después, estoy sentada en mi oficina, en casa recién redecorada. Sí, contraté a un diseñador de interiores. Y no fue Mónica. Tomando café y reflexionando sobre cuán dramáticamente puede cambiar la vida cuando dejas de aceptar las malas decisiones de otras personas como tus problemas personales. Las secuelas de nuestra pequeña reunión en el restaurante se desarrollaron exactamente como una telenovela mal escrita, excepto que con mejor iluminación y honorarios legales significativamente más altos. Daniel se mudó 3 días después de nuestra confrontación pública, probablemente porque volver a casa cada noche para enfrentarse a la mujer que había orquestado su humillación pública estaba matando lo que quedaba de su ego masculino. Alquiló un apartamento tipo estudio en La Condesa, el tipo de lugar donde viven los jóvenes de 25 años mientras todavía están descubriendo sus vidas. Perfecto para un hombre de 41 años en plena crisis de la mediana edad. El divorcio se finalizó el mes pasado, y déjenme decirles, tener pruebas concretas de infidelidad hace que las negociaciones sobre la división de bienes sean significativamente más favorables. Resulta que a los jueces no les agradan los maridos que gastan los bienes matrimoniales en cenas románticas con las esposas de otros. ¿Quién lo hubiera sabido? Pero aquí está el giro de la trama realmente interesante que ni siquiera yo vi venir. Javier me llamó 2 semanas después del incidente del restaurante. No para gritar, no para culparme por exponer la infidelidad de su esposa, sino para agradecérmelo. Al parecer, la infidelidad de Mónica era solo la punta del iceberg en lo que él describió como el matrimonio más tóxico a este lado de un programa de telerrealidad. Mónica había estado socavando sistemáticamente la confianza de Javier durante años, convenciéndolo de que su negocio de fotografía era un pasatiempo bonito y que su visión artística era comercialmente poco realista. Lo había aislado de sus amigos, criticado su apariencia y le había hecho creer que tenía suerte de contar con su atención. ¿Les suena familiar? Excepto que, mientras que Daniel había sido simplemente un infiel del montón con problemas de compromiso, Mónica operaba a un nivel de manipulación completamente diferente. Cuanto más hablábamos Javier y yo inicialmente sobre estrategias legales y trámites de divorcio, más me daba cuenta de que ambos habíamos estado casados con vampiros emocionales. La diferencia era que Daniel era simplemente egoísta e inmaduro. Mónica era calculadora. Se fue de la ciudad 2 semanas después de nuestro encuentro en el restaurante, alegando que había conseguido una mejor oportunidad de trabajo en Mérida. Traducción: no podía soportar vivir en un lugar donde todo el mundo sabía exactamente qué tipo de persona era. Daniel intentó llamarme varias veces, oscilando entre disculpas patéticas y acusaciones indignadas de que lo había humillado innecesariamente. Su último mensaje de voz fue una obra maestra de la desviación. Elena, lo que hiciste fue cruel y calculado. Cometí errores, pero tú elegiste la humillación pública. Eso también dice algo sobre tu carácter. Guardé ese mensaje. A veces, cuando necesito reírme un buen rato, lo reproduzco y me maravillo de la gimnasia mental necesaria para convertirte en la víctima cuando te pillan siendo infiel. Pero esta historia no es realmente sobre Daniel o Mónica. Es sobre lo que sucedió después. Javier y yo comenzamos a reunirnos para tomar café una vez a la semana, inicialmente como un sistema de apoyo para 2 personas que navegaban por divorcios complicados simultáneamente. Lo que más me sorprendió de Javier fue su increíble talento. El portafolio de fotografía que Mónica le había convencido de que no era comercialmente viable era exactamente lo que mi firma de mercadotecnia necesitaba. 6 meses después, Javier se convirtió en el jefe de contenido visual oficial de mi empresa. Su fotografía elevó nuestras campañas más allá de cualquier cosa que hubiéramos logrado antes y nuestra tasa de retención de clientes aumentó en un 35%.
Pero más que eso, ver a Javier redescubrir su confianza fue como presenciar a alguien aprender a respirar de nuevo. Ambos estábamos sanando, ambos reconstruyéndonos, y en algún punto de ese proceso, la amistad evolucionó hacia algo más profundo. No el romance de rebote desesperado de dos personas heridas, sino la conexión estable y madura de dos adultos que habían aprendido lo que realmente querían. La situación de Daniel se resolvió con una eficiencia anticlimática. Se mudó a Monterrey unos 4 meses después de nuestro divorcio, aparentemente persiguiendo otra oportunidad profesional. Hoy que está saliendo con alguien nuevo, una mujer de 20 y tantos años que trabaja en mercadotecnia en redes sociales. Sinceramente, espero que le vaya mejor que en sus intentos anteriores de ser adulto. El mes pasado, Javier y yo nos mudamos juntos. La casa que compramos tiene una hermosa oficina para mí y un estudio de fotografía para él. Organizamos cenas donde los invitados realmente disfrutan de la compañía de los demás, donde nadie camina de puntillas ni gestiona las emociones de otra persona. Ahora, si me disculpan, Javier está haciendo la cena y tenemos una exposición de fotografía que planificar. Resulta que la vida se vuelve notablemente más fácil cuando estás asociado con alguien que realmente quiere verte triunfar. ¿Quién hubiera pensado que descubrir la infidelidad de tu marido podría llevar a descubrir tu propio valor? A veces, la mejor venganza no es desquitarse, sino superarse.